Ahora bien, ¿por qué es importante el deseo? Porque ahí se constituye algo que es fundamental para nosotros las personas, que es el reconocimiento. Mire, estaba leyendo hace poquito unos estudios de los primatólogos. Los primatólogos son los especialistas que estudian a los primates. Es una rama de la mastozoología, ¿no? Los que estudian los mamíferos, pero en este caso los primates, y se podría decir que dentro del reino animal son los que se parecen más a nosotros. Los monos, los gorilas, los chimpancés. Y estos primatólogos estudian a los primates que viven en grupos, que viven en pareja, que viven en forma solitaria. Entonces, fíjese incluso qué interesante, porque para ser primatólogo también vale tener un título de psicólogo, ¿eh? Nos podemos dedicar a la primatología siendo psicólogos. Mire usted, ¿no? Los primatólogos han esclarecido mucho acerca del comportamiento humano estudiando a los simios. Por ejemplo, han observado que los simios tienen una actividad constante que es desparasitarse unos a los otros. ¿Vieron que aparecen los monitos sacándose los parásitos constantemente? Y ellos descubrieron que esa interacción constante en realidad forma parte del mantenimiento del vínculo social. Como que ahí hay algo más que sacarse los parásitos. Es un vestigio como de labor social. Y que los humanos, como vestigios de esa labor social y como poseedores del lenguaje, continuamos esa tarea. ¿De qué manera? Y con las conversaciones intrascendentes, ¿no? Lo que en los monos es desparasitarse para mantener un vínculo social, en los humanos podría ser la conversación intrascendente, la cháchara, el intercambio leve de comentarios sobre el clima, sobre un programa televisivo, sobre el fútbol, la narración de algo intrascendente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos y hablamos entre nosotros, nos encontramos. No importa si la conversación es intrascendente. Y cuando nos encontramos, nos reconocemos. Y fíjense que acá hay algo interesante, ¿no? Justamente recién Federico estaba comentando una situación de violencia terrible, donde hay asesinatos. Yo les decía recién, estas conversaciones intrascendentes son evidencia de que cuando nos hablamos nos encontramos y cuando nos encontramos nos reconocemos. De hecho, ¿saben lo que decía Freud? Hablen con los pacientes de huellas perdidos, decía él. Ahora, en nuestra sociedad hay otra galería de personajes, por ejemplo, el asesino, el ladrón, el genocida, el violador, ¿no? El fundamentalista, el fanático, bueno, en suma, el violento. ¿Y qué son estos personajes? Y personajes que han preferido alguna forma de monólogo antes que el diálogo, o formas colectivas de entendimiento. Estos personajes psicopáticos, se podría decir, asesino, violador, genocida, prefieren una suerte de monólogo.
Ahora, noten ustedes qué interesante, porque a propósito del silencio o del intercambio, del diálogo, en la fábrica del siglo XIX, la regla del silencio era uno de los elementos constitutivos. Y se prohibía hablar en la fábrica. Justamente porque más bien tendía a romperse las bases de cualquier ayuda mutua entre los obreros. No estaríamos mal orientados si pensáramos que el capitalismo, en su raíz, lo que promueve es el soliloquio más que el diálogo. Al menos impide cualquier diálogo que estorbe, que interrumpa ¿qué? La producción, el consumo. Fíjense que es en el mismo sentido en el cual nosotros hemos estado machacando con ustedes que no hay relación sexual, porque tiene que ver con esa soledad del uno único, el uno único que habla solo, y fíjense que el sistema que habitamos tiende a que estemos hablando solos, o que no hablemos. Entonces, que no nos llame la atención que haya tantos nenes y nenas que no hablan, chiquititos, que son después estigmatizados con una denominación que puede ser espectro autista. Que no nos llame la atención porque el sistema tiende al soliloquio. Y de hecho lo que encontramos en las familias contemporáneas es que hablan cada vez menos. Funcionan, funcionan como si fueran obreros en una fábrica, en la familia. Las cosas andan, pero hablar te lo debo. Tenemos tantísimos ejemplos en este momento, la verdad que bastante catastróficos, de cómo los papás depositan en las criaturas pequeñas pantallas para que se queden ahí calladitos. Bueno, te decía, el sistema tiende a este soliloquio, al uno único que habla solo. Ahora, ustedes, con cada paciente, sostienen la fe de que hay dos, no de que hay uno. Y entonces no dejan de remitir algo del dos para generar tres, porque ustedes ahí agregan la interpretación y aportan durante el tiempo que sea necesario, aportan esa interpretación que permite producir sentido. De hecho, por otra parte, no es que la experiencia nuestra como analista se resuelve de ese modo tampoco, aportando sentido. Es parte del proceso, pero no se resuelven las cosas así. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto, nosotros con este procedimiento vamos inscribiendo un saber, un sentido. ¿Para qué? Para llegar al cese de saber, para llegar al cese de sentido, para tocar ese límite.